porque se está realizando una muestra fotográfica con respecto a lo que va a ser mañana, que se van a cumplir 23 años de la inundación. Belén, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Belú. Hola Nico, Chechu, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes y quienes nos acompañan desde el otro lado, como cada jornada. Exactamente, estamos acá en el estadio del Club Colón, ¿no? Precisamente en la parte del Quincho, porque como acaban de decir, bueno, mañana se cumple un nuevo aniversario de lo que ha sido esta inundación, ¿no? Que marcó un antes y un después también en Santa Fe, en su gente, en la historia. Y bueno, dentro de lo que es la muestra que se lleva a cabo aquí en el Quincho, que acaba de comenzar hace un ratito, también se van a proyectar algunos documentales que, bueno, han sido realizados aquí por santafesinos. También está la muestra fotográfica. Ya empezó a venir bastante gente, alrededor de unas 50 personas, pero bueno, todavía están abiertas las puertas para quienes deseen ingresar y compartir. Y aquí estamos con Julio Iber, que es uno de los creadores de uno de los documentales. Julio, nada más y nada menos, ¿cómo es el nombre del documental para aquellos que no lo conocen? Bueno, en realidad se llama Inundación. Ese es un documental que se hizo en ocasión, es cortito, es de 8 minutos y medio, que se hizo en ocasión cuando la Escuela de Psicología Social Pichón Rivière, juntamente con el IRDES de Rosario, publicaron el libro Situaciones de Catástrofe, que era un libro que recopilaba todas las acciones que se hicieron para contener a la cantidad de gente que afectó la inundación, porque ¿no? Hay que recordar que más de un tercio de la población santafesina se tuvo que desplazar, más de 180.000 personas. Bueno, y un poco ese fue el origen de ese documental, ¿no es cierto? Que no es hablado, es simplemente con imágenes y música. Nosotros creíamos, era con un compañero, Mario Cuello, ya fallecido, lo hicimos entre los dos, que las imágenes hablaban por sí solas y realmente las imágenes y los recuerdos son muy fuertes, muy grandes y bueno, acá lo van a poder ver cuando asistan a la proyección. Hoy hablamos con algunas personas previo a que comience aquí el evento, ¿no? Y bueno, los recuerdos, algunos también han traído imágenes de esa época que han podido rescatar del agua, cómo lo vivió también en lo personal, teniendo en cuenta no solamente la gente desplazada, todo lo que significó un cuarto de la ciudad bajo agua y además también los fallecidos. Mirá, yo rescato, porque eso fue un hecho en ese momento, si se quiere, un poco inédito, no se sabía cómo proceder, qué hacer con toda esa gente. Cuando sucede la inundación, se venían las elecciones y había dos cuestiones, qué es lo primero que hacer con toda esa gente. Y la gente de la Escuela de Psicología Social brindó cobertura y le puso el hombro a la asistencia psicológica de toda esa gente. Y lo primero que se dijo, bueno, lo primero que tiene que ser, cuando llegue la noche, la gente tiene que tener luz. O sea, no estar a oscuras. Porque había un miedo, un desconcierto muy grande. No se sabía lo que pasaba. Yo estaba a 300 kilómetros de Santa Fe y estaba mi familia acá. Y no se podía venir, yo no podía venir porque estaban cortadas las rutas. Tardé 2 días y medio en llegar a Santa Fe, buscando rutas, dando vueltas por acá, por allá, por acá, por allá. Yo me acuerdo cuando llego acá, desde la postura oficial era retornar a la normalidad, volver a la normalidad. Pero el problema es que no se podía volver a la normalidad en una semana o en 2 semanas, ni siquiera cuando se iba el agua. Porque así como la gente, el desarraigo fue tremendo, el volver de la gente y ver que sus recuerdos, que sus cosas transformadas en basura o tiradas en la calle, fue tremendo. Yo eso lo viví y lo vi con mis propios ojos. Y bueno, sería interesante que se recuerde ese hecho y ese episodio triste para que no vuelva a ocurrir.
y que justamente con ese libro que sacaron estas escuelas, que se llama Situaciones de Catástrofe, es todo un protocolo de cómo manejarse en esas situaciones así de angustia y de desesperación y de desamparo. Claro, porque quien no lo vivió aquí en Santa Fe o quien no estaba o lo ha podido ver de alguna manera por imágenes, no llega a dimensionar que había casas bajo agua, personas que habían fallecido, containers que flotaban, fotografías que se perdieron. Por supuesto, gente arriba de los techos, gente armada arriba de los techos, que cuando alguien se acercaba les disparaban porque tenían miedo que los ataquen. La marginalidad también se salió de ahí. Hubo delincuencia, un montón de cosas que sufrieron esa gente que se desplazó. La inseguridad, comer, de qué iban a vivir. Fue tremendo, fue tremendo. Y una vez que bajó el agua también eso, lo que decías recién, ¿no? Cómo recuperarse, cómo seguir, cómo reponerse. Hubo gente que falleció de tristeza. Eso fue tremendo. Llegar a la casa y ver, no tener fotografías, perder los recuerdos, es tremendo lo que pasó. Eso no había un sistema, no había un conocimiento de cómo afrontar o cómo tratar a toda esa gente, qué hacer con esa gente. Es como que se creía que el hecho que regresen a la casa ya estaba todo bien. Y no fue realmente así. Eso fue tremendo. Todavía hoy siguen las secuelas. Hubo una lucha de años para reconocer derechos y, bueno, como es de público conocimiento, ¿no es cierto? Julio, teniendo en cuenta, bueno, los años que hace de esto, ¿cómo fue también el tomar registro? ¿Cómo lo fueron haciendo? Aparte también de manera bastante analógica. En realidad, el documental nuestro es de material de archivo, es todo material de archivo. No fue que se fue filmado en su momento, porque se hizo unos casi 12, 13 años posterior al evento. Entonces buscamos material de archivo que represente y que hay mucho. Bueno, eso fue lo que hicimos. Bueno, y está también este gesto de acá de Colón, teniendo en cuenta lo que fue en ese momento, porque el estadio también de alguna manera acaparó, por así decirlo, un poco el agua, que pasaba obviamente también a Barrio Centenario, ¿no? Pero es un club que también había quedado bajo el agua. Y hay una foto emblemática del estadio bajo el agua. Perdón. Acá al Roque Otrino hubo que cambiarle los pisos, hubo que resembrar, en fin. Bueno, por eso fue ya una cuestión con el club que se rehizo y bueno, y se recuperó. Pero toda la gente alrededor, hay las fotos que están de acá del Fonavi bajo agua, es increíble. Muchísimas gracias, Julio. No, gracias a vos. Bueno. Bien, Belú. Bueno, Chechu, Nico, ¿no? Sí. Acá la palabra de Julio y de lo que ha sido también su registro. Bueno, acaban de apagar las luces acá en el Quincho, ya va a comenzar la proyección de uno de los documentales también. Están las muestras fotográficas, obviamente, por parte del Archivo Inundación, que recordemos que el archivo obviamente también sigue abierto para la comunidad, para aquellas personas que quieran sumar algún registro, algo que tengan que pueda llegar a sumar, ¿no? A todo lo que es este archivo que bueno, sigue vigente, ¿no? Y recordando lo que fue esa época, esa jornada y todo lo que aconteció después, ¿no? Como bien lo describía Julio. Bueno, es un dolor que persiste, ¿no? En todos los santafesinos, esta herida que nació en el año 2003, producto de... Bueno, decíamos de esta obra que quedó inconclusa y que permitió el ingreso del agua que puso a la ciudad de Santa Fe en un tercio debajo de ella, con bueno, imágenes que siguen recorriendo el país cuando llega esta fecha, pero que muchos santafesinos las tienen grabadas en la memoria
de aquí en adelante, ¿no? Porque verdaderamente ha sido una catástrofe lo que vivió la capital santafesina. Exactamente, ¿no? Y que mañana, 23 años, por eso también esta jornada especial en el Club Atlético Colón, una institución que se vio muy afectada por la inundación en su momento en el año 2003. Belu, como siempre, muchas gracias, muy amable. Gracias, Belú. Por favor, un placer, chicos. Hasta pronto. Adiós.